ahí lo puse, verso 8, pero vamos a leer desde el verso 5, Filipenses capítulo 2, el verso 5, hermano, y vamos a leer hasta el verso 10, hermanos. Gloria al Señor, amén. Así que vamos a ponernos de pie, por reverencia a la palabra de nuestro Dios, y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, el verso 5 hasta el verso 10, dice la Escritura, en el nombre del Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan palmas al Señor Jesucristo? Porque ese nombre es sobre todo nombre, porque ese nombre es poderoso, y a su nombre gloria al Señor. Así cuando nosotros hablamos de la obediencia, pueden tomar sus lugares, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la obediencia, tenemos que saber con precisión qué es la obediencia. Y sabemos que en los cultos de enseñanza podemos participar todos, hermanos. Así que en esta oportunidad, hermana Tere, usted que ya tiene bastantes años en el Evangelio, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Pues creer en Dios. Creer. La obediencia es Hermana Paola, no me voy a quedar mal. Así sabe. A ver, Jacob. Hacer caso, a ver, Jacob. Gloria a Dios, ahí está. Jacob dice que tiene que hacer caso. Ya sabe. Hermano Raúl, allá, Chambreta ya nos puso un ejemplazo. Bueno, realmente, como dijo aquí el hermanito, acercarse a Dios, obedecer su palabra y llevar en orden todo lo que el Señor escribió en su Santa Biblia. Amén. Hermano Manuel. Pues seguir los preceptos de Dios, alejarnos del pecado, congregarnos, diezmar, discipularnos, orar. Es que la obediencia Abarca muchas cosas, sí, pero sin embargo la obediencia es la capacidad, es la capacidad del ser humano o de la persona para hacer lo que se le indica, para hacer lo que se le, hermano, se le pone enfrente, o lo que se le dice que tiene que hacer. Amén. Entonces es una capacidad, en pocas palabras es una virtud que nosotros como personas y como cristianos tenemos que tener. ¿Por qué como personas? Porque como somos también hijos, somos ciudadanos, tenemos que obedecer las diferentes leyes, las diferentes cosas que se nos presentan, porque tenemos que, hermano, saber que hay virtudes que nosotros necesitamos en nuestra vida. Por eso, si nosotros nos damos cuenta, la palabra del Señor ahí mismo en Filipenses, hermano, el capítulo 4, el verso 8, mire bien lo que dice Filipenses capítulo 4, el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Gloria a Dios. Entonces, si hay virtud alguna, hermanos, es que de virtudes vamos a hablar de muchas cosas.
como si nosotros hablamos de la obediencia, también abarca muchísimas cosas. Pero es una virtud que nosotros como cristianos tenemos que tener en nuestro corazón. Tener en nuestra vida es importante tener esta virtud. Porque si no hay esta virtud, entonces no vamos a ser capaces de ir más allá de lo que se nos va a indicar. En pocas palabras, hermano, la Escritura dice que hay siervos inútiles. Porque el siervo inútil solamente hace lo que se le dice, pero no va más allá. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que aprender, hermano, a desarrollar esa virtud en nuestra vida. Porque, sin duda alguna, muchos hombres, no estoy generalizando, pero muchos hombres no les gusta obedecer. A muchos hombres no les gusta que les digan lo que tienen que hacer. El hombre se ha apropiado de hacer su propia voluntad, hacer como bien a él le parece. La Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Entonces encontramos nosotros que el cristiano tiene que caminar conforme a la virtud de la obediencia. Uno de los rasgos principales que el Señor habla en su palabra es que Él quiere obediencia y no sacrificio. Es una de las primeras posturas que el Señor nos presenta en su palabra. Él quiere obediencia más que sacrificios. Entonces, que la obediencia va a ligar muchas cosas delante. Es como nosotros vamos a ir, hermano, escalando peldaños. Hermano, la obediencia nos lleva a la excelencia con Dios. Diga conmigo esto. La obediencia nos lleva a la excelencia con Dios. ¿Sí entiende esta frase? La obediencia nos lleva a la excelencia con Dios. Entonces eso lo que nos hace referir es que vamos a tener calidad. En una congregación no solamente hay que tener, hermano, cantidad. Muchos tienen cantidad, pero no tienen calidad. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces es muy importante que dentro de la congregación haya calidad. Sí, amén. Que haya excelencia. Que haya verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿De qué nos sirve tener a veces lleno el altar de músicos y de coristas, etcétera? Pero si muchos de esos no están, hermano, obedeciendo a Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, más que cantidad, tenemos que pensar primero en la calidad. Tenemos que pensar en la excelencia para con Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos, algunas características de la obediencia, y tenemos bastante material. Aquí solamente enumeré algunas cosas que creo que es indispensable y es básico para nosotros en nuestra vida cristiana para ser de excelencia, para ser de calidad. No solamente decirnos que somos cristianos de labios hacia afuera, pero que el corazón no está con el Señor, hermano. Ya tenemos que despertar porque son los últimos tiempos y hay tiempos peligrosos, hermano. Y ahora aquel hermano cristiano va a ser probado. El hermano Manuel estuvo predicando que va a ser probado con fuego. Sí, amén, aleluya. Y así que muchas veces, hermanos, cuando son probados, no pasan la prueba. ¿Por qué? Porque no había calidad. Muchas veces hay hermanos que están inflados de tantas, hermano. Yo decía una cosa muy importante a una hermana aquí, no sé si recuerdan, hermanos, la hermana Angelina. Yo le decía a la hermana, hermana, ¿de qué le sirve inflarse de tantos coros? Porque dice que todo el día ponía alabanzas en su casa. Pero, hermano, cuando usted la miraba en cuestión de santidad, en cuestión de lectura de la palabra, en cuestión de oración, etcétera, hermano, no había nada de eso. Entonces vinieron las primeras pruebas, ¿y qué pasó? Se fue. ¿Va? ¿Por qué? Porque solamente nos estamos, hermano, llenando de otras cosas. No digo que la alabanza no, hermano, es importante.
Pero olvidamos hermano, lo más importante. Olvidamos lo que es mejor que para dice que nosotros. todo el día cantaban, pero una cosa es cantar y otra cosa es alabar a Dios. También hay que ver eso. El canto, pues todos podemos cantar, pero ¿Y cuando que sea no le vamos a quitar relevancia o importancia a una cosa, hermanos? La alabanza es importante, sí, es importante. Pero hermanos, imagínense, tengo muchos cantos en la mente, pero no tengo nada de palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos primero. Primero es esto. El salmista podía dar muchos sacrificios, pero el salmista dijo, tú no quieres sacrificios, yo los daría. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, el Señor no. Porque Él podía ofrecer, pero más sin embargo, si su corazón estaba, hermano, endurecido, si había cosas que no agradaban, entonces, ¿para qué servía el sacrificio? ¿Para qué servía todos esos sacrificios? Para nada. Por eso debemos de aprender que es mejor aprender de lo primero para así pasar a lo siguiente. Hay muchos que quieren, hermano, hacer el examen, pero ponen lo final y lo primero no lo hacen. Entonces, no, hermanos, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo en la gracia del Señor. Y no podemos descuidar, hermano, todas estas virtudes, todas estas cosas que van a ser, hermano, relevantes al final del día. Porque hay una anécdota, ¿verdad? Hay una historia que el Señor le dijo a ciertos discípulos, tomen su cruz y síganme. Y tomaron la cruz, se la cargaron, hermano, y miraron que estaba muy pesada la cruz. Y uno le dijo, Señor, ¿le puedo mochar un pedacito? ¿Le puedo cortar un poquito a la cruz? Tú sabes. Y le mochó, le cortó a la cruz. Y ahí va, otro tramo y sigue muy pesada, Señor. Sigue muy pesada. Y dice que le fue cortando y le fue cortando y le fue cortando hasta que le quedó una astillita, hermano. Ahí va con la astillita, hermano, está jugando y malabareando con la astilla, ¿no? Cuando llegaron, hermano, había un precipicio y el Señor les dijo, ahora sí, la cruz es el puente para poder pasar, es para poder cruzar. Y hermano, ese con la astillita, ¿qué hacía? Ahí se quedó. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos desde lo primero para poder, hermano, ir avanzando, para ir creciendo. Así que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, ir creciendo y avanzando en el Señor. Entonces la obediencia tiene mucho, hermano, en juego. Así que vamos a ver algunos rasgos de la obediencia. Número 1, hermano Rogelio, lean ahí las características. ¿Sí le alcanza a ver? Hermana Anaí. Las características. Pero recio, hermano, por favor. José en su calidad. No, las características dice. De la obediencia. A Dios busca siervos obedientes para usarlos en su obra. Gloria a Dios, ahí estamos. Dios busca siervos obedientes para usarlos en su obra. ¿Para qué el Señor preparó a los discípulos? ¿Para qué los preparó? Para evangelizar. Para hacer la obra, ¿verdad? Entonces el Señor los fue preparando para hacer la obra. El Señor no quiere que solamente estemos, hermanos, estancados, sentados, etc. No, el Señor no busca eso. El Señor nos llamó para trabajar en su obra. El Señor nos llamó y es, hermano, importante saber que lo que el Señor hizo con sus discípulos fue y los capacitó. Los fue, hermano, enseñando lo que tenían que hacer. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, Dios está buscando siervos, pero siervos obedientes. Amén. Hermano Raúl, si usted pone ahí un letrero en su negocio y dice, se busca empleado o empleada, usted está buscando Una persona. una persona que sea
capaz. Y capacitarlo para el trabajo que quiero yo que desempeñe. Imagínese que usted, hermano, un trabajador le diga, ¿sabes qué? Mueva esta caja. ¿Y yo por qué? Yo no fui contratado para hacer eso. Imagínese, hermano. Hay algo que me contaba su hermana el otro día, ¿no? Gloria al Señor. Sí, mi hermano me contaba el otro día de una situación de que no le gustaba muchas veces que lo mandaran a cierto personaje que omitimos, hermanos, para no meternos en problemas, ¿verdad? Entonces, hermanos, una ocasión, un hombre en su empresa buscó empleado y varios llegaron para la entrevista y muchos traían su currículum, hermano, de que hablo 3 idiomas, hablo esto, tengo este diplomado, tengo esta licenciatura, etc. Entonces había gente preparada, pero había uno que él hermano, como que se achicaba y dice, yo que voy a competir con todos estos que tienen doctorados, que hablan tantos idiomas. Y salió el primero y no pasó. Salió el segundo y no pasó. Cuando él entró a la entrevista con aquel empresario, le preguntó a aquel empresario, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Y este hombre, que no tenía un currículo tan importante y tan impresionante como los otros, él dijo, yo lo que sé hacer es caso. Yo soy obediente. Lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago. Entonces, aquel hombre le dijo, estás contratado, porque es lo que estoy buscando. Porque hay personas que de tanto currículo que tienen, se engrandecen y sienten que ellos son los dueños. ¿Me siguen? ¿Sí me entienden? Dice, entonces ellos no son capaces para sobrellevar la obra. Entonces, de tal manera que el Señor está buscando siervos, pero siervos obedientes. Porque muchos hermanos de hoy en día se están adueñando de la iglesia, se apropian de las ovejas cuando dicen gloria a Dios, pero nosotros somos conscientes que la obra es del Señor y que las ovejas le pertenecen al único y soberano Rey de Reyes y Señor de los Señores. Cuando dicen gloria a Dios, denle palmas al Señor Jesucristo. Lo que nosotros necesitamos ser siervos obedientes. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que Dios está buscando siervos obedientes para su obra. Número 1, tenemos el caso de José. Hermanos, y hay tantas cosas que hablar de José. Demasiadas cosas que hay que hablar de José, hermanos. ¿Qué dice ahí, hermano Manuel? José, en su calidad de hebreo, conocía muy bien la existencia de esas promesas de Dios. ¿Qué significa? Que él, siendo hermano del pueblo del Señor, del pueblo escogido del Señor, él sabía perfectamente que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Entonces José es una clara, hermano, es un claro ejemplo de que él en su calidad de obediencia lo llevó a ver, hermano, grandemente cómo Dios obra a través de una persona que obedece y que le es fiel a Dios, hermano. Porque ahorita vamos a desglosar un poquito de la vida de José, pero debemos de saber que él en esa calidad, entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, ¿o no somos hijos de Dios? Amén. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que el Señor tiene promesas grandes para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestros hermanos, para nuestros hijos, para nuestras familias, etc. Entonces José es una clara evidencia de que la obediencia puede hacer cosas, hermano, que otros no pueden ver.
A José se le conoce como el soñador, ¿verdad? Y todos esos sueños, hermano, que el Señor lo ponía por encima de todos, provocaban coraje, provocaban celos, provocaban, hermano, contiendas, provocaban discusiones, pero ellos no entendían lo que Dios o el propósito que Dios estaba mostrando en José, porque José es es una clara prueba de que cuando nosotros somos obedientes a Dios y que esperamos en el tiempo de Dios, aunque muchas veces no lo entendemos, hermano, al final vamos a comprender porque el Señor, hermano, nos dejó pasar por muchas cosas, por muchas pruebas, por muchas luchas. Porque al final de la vida de José, hermano, sucede algo extraordinario. Usted conoce la historia de este hombre. Usted conoce cómo sus hermanos no lo querían. Tenían celos. Y José era portador de una túnica especial. Una túnica de colores. Que todos la querían, pero cuando la tuvieron, no supieron qué hacer con ella. Así es la obediencia. Cuando nosotros aprendemos a ser obedientes al Señor, hermano, vamos a estar en el agrado de Dios. Vamos a estar en el agrado de nuestro Padre Celestial, hermanos. Y cuando estamos en el agrado de Dios, hermano, muchas veces van a empezar ese tipo de cuestionamientos. ¿Y por qué la hermana yo veo que es bendecida? ¿Por qué el hermano yo veo que es bendecido? ¿Y por qué a mí no me sucede nada? Yo veo que la hermana sí es sanada. ¿Y por qué el Señor a mí no me sana? A veces hay cuestiones así, hermanos. A veces hay diferentes circunstancias. Pero yo he visto que cuando hay hermanos obedientes y cuando hay hermanas obedientes que están tratando, hermanos, de agradar a Dios, no de agradar a los hombres, cuando dicen amén, hermano, ese hermano, esa hermana es bendecida, es prosperado por el Dios Todopoderoso, cuando dan palmas al Señor Jesucristo, que abraza las promesas del Señor y que es de bendición también a otros. Aleluya. Así que, hermano, el Señor le hizo ver a ese José que Él lo estaba preparando para cosas grandes. El Señor le hizo mostrar a José que todo lo que estaba sucediendo es porque el Señor le iba a poner en alto. El Salmo 91 dice en el verso 14, ¿alguien lo tiene? Salmo 91, el verso 14. Por cuanto en mí, Salmo 91, verso 14, ¿quién lo tiene ya? Hermana Anaí, ¿qué dice? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué? Sígale, hermano. Me invocará. Yo le responderé. Con él estaré. No en angustia, lo libraré, lo glorificaré y Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alguien puede darle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Aleluya. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también. Entonces el Señor tiene promesa, yo también lo voy a librar. Yo lo voy a glorificar. Lo voy a poner en alto. Hermanos, la vida ejemplar de José, en obediencia, en fidelidad, hermanos, el Señor lo llegó a poner en alto. Pero ¿qué cosas tuvo que pasar José? Muchas. Que lo bendiga, muchas cosas. José pasó por muchas situaciones, hermanos. Porque las promesas del Señor, hermano, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ponernos en alto. El Señor le hizo ver a este José: hey, yo te he escogido para cosas grandes.
Así que yo no sé si usted cree, hermano, que Dios lo ha escogido a usted para cosas Amén. grandes. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. A ver, que hermano diga conmigo, Dios me ha escogido para cosas grandes. Pero dígalo como si lo creyera, hermano. Dios me ha escogido para cosas grandes. El Señor lo había escogido para cosas grandes a José. Pero no obstante ese proceso, no sé, hermano, la recompensa no se vio reflejada de la noche a la mañana. Tenía el desprecio de sus hermanos. Tenía ese desprecio. Pero sin embargo, él sabía que Dios tenía propósito con él. Lo que le había mostrado el Señor en sueños, sabía que Dios lo iba a cumplir. Yo no sé si usted ha tenido sueños, hermano. Amén. Amén. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto, hermano, en ese objetivo de que, Señor, si tú me mostraste esto en sueño o en visión, yo sé que tú lo vas a hacer, Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer, seguir adelante, hermano, en obediencia, en fidelidad, hermano, en todo lo que corresponde, hermano, el Señor. Hay que seguir, hay que permanecer en él. Entonces José es ese claro ejemplo de que a pesar de que no lo querían, hermano, lo aventaron a una cisterna. Lo querían dejar que se muriera. Mintieron, fingieron su muerte. De tal manera que al final pasaron los mercaderes y lo vendieron. Llegó a Egipto. Fue comprado como un esclavo. Amén. Gloria a Dios. Se ganó la confianza de Potifar. Lo puso sobre todos los tesoros de su casa. Gloria al Señor. Hermanos, ¿hasta dónde nos quiere poner el Señor a nosotros, hermanos? ¿Hasta dónde nos quiere poner el Señor a nosotros? Donde, hermano, Potifar le confió todo el tesoro de su casa. Imagínense, el Señor, hermano, a nosotros como pastores nos ha confiado a su novia. Amén. ¿Usted sí le prestaría a su novia a alguien, hermano? Para que la cuide, para que la proteja. El Señor nos la ha confiado a nosotros como pastores. Nos ha prestado a su novia para que la preparemos, para que al final, hermano, la presentemos como una esposa agradable al Señor y perfecta. Entonces el Señor nos quiere poner sobre muchas cosas. El Señor en su palabra dice: en lo poco has sido fiel. ¿Cómo más dice? En lo mucho te pondré. Imagínense, hermano, pero si en lo poquito somos fieles, Así es, Señora. si no obedecemos ni en lo poquito, ¿cómo nos va a confiar el Señor? ¿Cómo el Señor nos va a poner en lo mucho? Muchos cuestionan, hermano, la cuestión del diezmo. ¡Ay, qué bien! Hermanos, tenemos que ser fieles en nuestros diezmos, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Amén. El apóstol Pablo lo enseña. El apóstol Pablo dice: no tenemos derecho nosotros de no trabajar como los demás. Los demás apóstoles no trabajaban. Pero Pablo dijo: yo no he usado este derecho. Porque el que predica del Evangelio también tiene que vivir del Evangelio. ¿O no lo enseña eso la palabra de Dios? Amén. Lo enseña. Pero muchos no son obedientes en ese aspecto, ¿verdad? Por eso muchas veces no ven las bendiciones de Dios. ¿Cuántas veces lo ha dejado el Señor sin un alimento en su casa, hermana Tere? ¿Cuántas veces el Señor la ha dejado sin alimento? No. Hermano Rogelio, hermana Mari.
hermano Manuel. Yo recuerdo todavía la cuestión del hermano Manuel, que incluso dice, estoy en ceros, pero la cuestión del diezmo, si lo que es del Señor es del Señor. Amén, amén. Hermano Raúl, hermana Luz, ¿cuántas veces el Señor nos ha dejado sin nada? Nunca. Porque los que confían en el Señor y obedecen la palabra del Señor, hermano, no tendrán falta de ningún. Bien. Eso está escrito. ¿No he visto justo desamparado? Mi siguiente que me sigue también. Eso está escrito, hermanos. Entonces tenemos que ser obedientes en eso. Entonces el Señor dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho. Por eso muchos no, hermanos, no pueden pasar de ahí. ¿Por qué? Porque no tienen esta virtud en su corazón. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, hermano, al final, José, hermano, es llevado a la cárcel. De ahí interpreta los sueños, hermano, de estos dos hombres. Y, hermano, interpreta el sueño de Faraón. Y el hermano Faraón lo pone por debajo solamente de él, como gobernador de todo Egipto. Y hermano, el Señor lo puso ahí por un propósito, porque iba a ser de bendición también a otras naciones, no solamente a la nación de Egipto, porque iba a venir una hambruna de 7 años. Y el Señor, a través de la sabiduría y por la obediencia de José, hermano, este país o esta nación de Egipto no cayó, y no obstante ahí es donde entran otra vez en juego, hermano, los hermanos de José y su padre Jacob, el cual, hermano, aleluya, ellos recibieron esa bendición también por parte de la obediencia de José. Cuando dice gloria a Dios, es que, hermano, cuando hay alguien obediente, no solamente está, hermano, la unción del Señor obrando en él, sino que también la proporción, hermano, puede alcanzar también a otros. Cuando dicen amén, hermano, denle palmas al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña José a través de la obediencia, que no solamente él, sino también su casa. Así que, mis amados hermanos, eso es lo que nos puede traer la obediencia. Número 2, hermano Raúl, léale si le alcanza a leer, hermano. Noé obedeció con un temor reverente, aun cuando nunca había visto que lloviera sobre la tierra, y entendió que Dios lo haría. Así que duró parte de su vida construyendo y predicando, y en el tiempo estableció, Dios cumplió su promesa, y Noé logró salvar su vida y la vida de su familia, lo cual nos debe hacer entender que la obediencia de Dios trae bendición siempre. Gloria a Dios. Hay unas cosas que enmarqué ahí, hermano, porque es importante que nosotros entendamos. Noé obedeció, hermano, a Dios con temor reverente, aún a pesar de que no llovía en ese tiempo. De que Dios le dijo a este Noé, prepara un barco, haz un arca, porque va a llover sobre la tierra. Hermanos, tal vez me puedo imaginar o pensar que Noé jamás había escuchado de lluvia. Tal vez me puedo imaginar que para Noé era algo nuevo, era un enigma, era un misterio, todo eso. Amén. Pero más sin embargo, Noé creyó y obedeció a lo que Dios le dijo. Y con temor preparó el arca. Iba trabajando e iba predicando. Diga conmigo, trabajar y predicar. Entonces, ese fue el oficio de Noé. La obediencia lo llevó a tener, hermano, estas dos posturas: trabajar, preparar el arca, hacer el arca, pero al mismo tiempo también, hermano, tenía que predicar a los hombres. Sí, amén, aleluya. ¿Qué tarea? ¿Qué tarea? Entonces muchas veces se nos dice en la iglesia, hermanos, aquí hay folletos para que podamos evangelizar, para que podamos darle a alguien por ahí un panfleto. ¿Quién quiere folletos?
Nadie. Uno, dos por ahí. ¿Pastor tiene folletos? Sí. 13 me acercó la hermana Anaí. ¿Pastor tiene folletos? Sí, hermana, aquí está. O sea, muchas veces en la congregación se requiere no solamente el servicio, el trabajo aquí en la congregación, sino también afuera. ¿Me está siguiendo? Amén. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preparando el arca. ¿Qué? Predicar ella. Entonces Noé obedeció el mandato del Señor, a pesar de que nunca había visto que lloviera sobre la tierra, y entendió que Dios lo haría, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, eso es lo que va a hacer. Dios, hermano, le dijo que iba a hacer caer lluvia sobre la tierra. Así que el tiempo determinado iba a llegar. Y Noé preparó el arca. Trabajó 120 años, hermanos, predicando a los hombres. Y si nosotros vemos, ¿cuántos hicieron caso? Como dijo Jacob, ¿verdad? ¿Cuántos hicieron caso? ¿Cuántos se apercibieron? Y por no obedecer a esa predicación, a ese mandato, a esa voz de decir, hey, va a venir lluvia, va a caer un diluvio y todo se va a, hermano, a inundar, no va a haber quien vaya a sobrevivir. Estás loco. Estás loco. ¿Qué es lo que piensan muchos hombres, hermano? Hey, esos están locos ahí. Es que si no lo ven, no lo creen. Eso no. Entonces, hermano, 120 años no se le convirtió nadie a Noé. ¿Cuántos subieron al arca de los de allá afuera, aparte de su familia, verdad? Nadie. Sí. No se le convirtió nadie, hermanos. Muchas veces nosotros nos afligimos, ay, no viene nadie a la iglesia. A Noé no se le convirtió nadie. Así que, hermano, no obstante, a pesar de que no mirara, de que viera siempre el lugar vacío, ay, no vinieron nadie. Hermanos, primeramente tenemos que obedecer a la voz del Señor. Noé, hermano, dejó todo lo que tenía que ver con otras acciones, con otras cosas, y él, con temor, dijo, voy a preparar el arca. Él, a pesar de que no había visto lluvia, él dijo, el Señor es fiel en su promesa. Si Él lo ha determinado, así va a suceder. Y cuando llegó el tiempo, Dios cumplió su promesa. Y Noé logró salvar su propia vida y también la vida de su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que nos da a entender, hermano, que la obediencia que, hermano, presentó Noé nos hace conocer esta palabra que el apóstol, hermano, Pablo también le dijo a este carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando dice gloria a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando dicen amén, hermano, denle palmas al Creador del universo, porque es a través de la obediencia como nosotros vamos, hermano, a reflejar que el Señor está con nosotros y a su nombre. Entonces este Noé mostró que verdaderamente Dios era el que hablaba a través de él. Entonces la obediencia puede traer esta gran bendición sobre nuestras vidas. Que Dios escogió a José para cosas grandes. El Señor escogió a Noé, hermano, para darle a entender que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y cosas que no han subido a corazón de hombres son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Cuando dicen gloria a Dios. Así que ahorita no podemos ver, hermano, las calles de oro, no podemos ver, hermano, nuestra habitación celestial, pero creemos, hermano, lo sentimos en nuestro corazón, que el Señor tiene preparado morar
poderlo salvar. Así que a través de la obediencia es como nosotros vamos a lograr salvar, hermano. A pesar de que muchas veces nos tienen por locos, que no entienden, hermano, porque el Señor muchas veces nos hace pasar por diferentes circunstancias. ¿Y tú para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y usted para qué sigue ahí? ¿Y usted para qué? Hermanos, lo que ellos no pueden ver, a pesar de que nosotros no lo podemos palpar con estos ojos, hermano, aleluya, pero sí lo podemos ver a través de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si lo podemos ver a través de la fe. Hacer tesoros en el cielo, dijo el Señor. Así que es importante saber que Noé, a través de la obediencia, nos trajo todo esto. Que podemos alcanzar, hermano, la salvación a través de la obediencia. Sí, Señor, aleluya. Así que no se rinda, no desista. Lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir, hermano. Así que, hermano, muchas veces usted dice, ya quiero las cosas que sucedan ahorita a la voz de ya. No, hermanos, si nosotros entendemos la proporción de la obediencia, el Señor tiene su tiempo. Dará su fruto a su tiempo. Así que, cuando nosotros nos permanecemos en obediencia, va a llegar el tiempo que el Señor dice, ahora es. Ahora es. Puede ser, hermano, un mes, puede ser un año, pueden ser 10 años. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, imagínense un Abraham, ahorita vamos a hablar de él, que murió sin ver. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la promesa que el Señor le había dicho, sino que la pasó a su hijo Isaac, y de su hijo Isaac a Jacob. Haré de ti una nación grande. Sí, amén. Tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Muere Abraham, a Isaac, y de Isaac, hermano, y de Jacob, las 12 tribus del pueblo de Israel. Sí, y hermano, de ahí, toda la nación. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos desesperamos, pero la obediencia trae a su debido tiempo, hermanos. ¿Estamos ahí? Amén. Número 3, ¿qué dice ahí, hermana Mari? Dice así, en el nombre de Jesús. Abraham salió sin conocer su rumbo. Muy bien. Posiblemente Posiblemente no entendemos lo que Dios nos dice, sin embargo, esto no le ocurrió a Abraham, ya que inmediatamente después de que Dios le habló, él emprendió su viaje hacia la tierra que Dios le prometió para él y su descendencia. Siendo ya viejo y sin hijos, él le creyó a Dios y él obedeció. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. A veces sabemos de lo que debemos hacer y no lo hacemos, desobedeciendo a Dios y su palabra, y otras veces no entendemos o no alcanzamos a ver el propósito de Dios y nos detenemos, pero debemos ser como Abraham. ¿Sí entendemos ese punto, hermanos? Amén. Posiblemente no entendemos lo que Dios nos dice. Sin embargo, esto no le ocurrió a Abraham, ya que inmediatamente el Señor le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a una tierra donde yo te voy a decir. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Él no fue, hermano, y a ver, pues, déjame, voy y pido la sugerencia por ahí del amigo, del vecino, del papá, de la mamá, etcétera, hermano. No vemos a nosotros a un Abraham. La Biblia no describe a un Abraham que fue a decirle a alguien a ver qué pensaba de esto que Dios le había dicho.
No vemos a un Abraham decirle, hey, ahí con los compañeros de trabajo, hermano, fíjate que Dios me dijo que dejara todo esto y que me fuera a otra tierra donde Él me iba a mostrar, no sé ni a dónde es. Posiblemente, ¿qué le diría a un amigo? Y si no sabes dónde es, y aún así vas a ir. Yo si fuera tú, no voy. Porque aquí tienes muchas cosas aquí. Aquí no te hace falta nada. Vas a dejar todo esto. Vas a dejar a tus padres. Vas a dejar a tus hermanos, a tus parientes. Vas a dejar. Y vas a ir a emprender un viaje que no sabemos si te va a ir bien. Por eso la Escritura dice que el Señor, hermano, iba por el camino y uno le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja voy y entierro a mi padre. ¿Ah? Y otro le dijo, sí, Señor, te voy a seguir, pero deja y me voy a despedir a mi casa. Deja y me despido y ahorita vengo. Dice la Escritura que ninguno que toma el arado voltea hacia atrás. Sé que si voltea hacia atrás ya no es digno del Señor. ¿Cómo dice así la Biblia? Amén. Así que cuando nosotros vemos que los que quieren seguir al Señor tienen que tener determinación, tienen que tener firmeza, tienen que tener carácter, porque muchas veces los sentimientos nos pueden jugar mal. Así es. Sí, amén. Ah, pues déjale, voy y le digo a mi mamá, mamá, me van a mandar para allá, para Guerrero a predicar. No, pues yo me voy contigo. No, no te vayas, mi hijo. Y mira, y después, ¿quién se va a quedar en la iglesia? Si tú no estás en la iglesia se acaba. No, y que la iglesia no es mía, mamá, la iglesia es del Señor. No, tienes razón, mi mamá, no, mejor no me voy. Me voy a quedar aquí en Aguascalientes. Se va a mover. Gloria al Señor. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo, hermanos, pero debemos de saber que muchas veces los sentimientos pueden jugar juego. Así es. Pueden sacarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. El Señor le había dado una promesa a este Abraham, dice, voy a sacar de ti una nación grande. De tal manera que si tú puedes contar las estrellas del cielo o la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Pero ¿cómo va a ser si ni hijo tengo? ¿Cómo va a ser eso? Entonces Abraham no preguntó cómo iba a ser la cosa. Abraham no cuestionó a Dios para nada. No se mira a un Abraham diciéndole, pero Señor, no vemos a un Abraham cuestionando a Dios, sino que vemos a un Abraham que inmediatamente dijo, me voy de esta tierra, lo dejo todo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando el Señor les dijo, síganme? Dice que dejando las redes, le siguieron. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la voz del Señor, porque también tenemos el caso de este Mateo, hermano, llamado Leví, y dice la Biblia que el Señor le dijo, sígueme, y él estaba cobrando los impuestos. Él traía ahí, hermano, el billete, ¿verdad? Amén. Él traía ahí todo el billete. Entonces dijo que dejó ahí todo. Dejó todo y vámonos con el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener esta postura. Muchas veces no entendemos. Así que este Abraham emprendió el viaje hacia la tierra que Dios le había prometido para él y para su descendencia, siendo ya viejo. Siendo viejo. Y sin hijo. Pero él obtuvo la promesa de Dios a través de la obediencia.
Así que, hermanos, no le tengamos miedo a los desafíos que Dios nos pone. No le tengamos miedo a los desafíos que Dios nos pone. Si nosotros somos obedientes al Señor, hermano, y si el Señor nos pone una cosa que nosotros tenemos que hacer, hay que hacerla, hermano. Hay que obedecer a la voz del Señor. Muchas veces el Señor nos puede indicar hacer algo, y por miedo, por intriga, por muchas cosas, hermano, no lo hacemos. Entonces, ¿les ha pasado que Dios les ha puesto algo en el corazón, hermano, y no lo han hecho? Yo conozco un hermano que así ya viejo y salió de su casa y ahora está bendecido. Amén. ¿Qué es quién? Yo. Después de 50 años salí de Ciudad de México. 50 años de vivir en Ciudad de México. Y ahora estoy predicando la palabra. Amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, hay que atender a lo que Dios nos está indicando. Yo sé que Dios le ha puesto muchas cosas en su corazón, hermanos. Y a veces por miedo, por el qué dirán, por infinidad de cosas no lo hacemos. Y eso detiene el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso impide que muchas veces la bendición llegue a nuestras vidas. El Señor quiere mostrarnos cosas grandes, hermano. El Señor quiere mostrarnos verdaderamente cómo el Señor bendice, cómo el Señor, hermano, provee, pero muchas veces no le creemos a Dios. Es que cuando el Señor nos muestra algo, hermano, dice que no tardemos. Hay que hacer, hermano, lo que el Señor nos pone en nuestro corazón. Así que debemos de entender esto. A veces sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. ¿Usted cree que el favor de Dios va a estar ahí? No. Dios, hermano, bendijo tanto a Abraham, hermano, que su sobrino se le pegó, ¿verdad? No. Su sobrino se le pegó, pero, hermano, crecieron bastante. Yo no sé si usted conoce la historia. Amén. Que dijeron, ya no podemos estar aquí los dos juntos porque mira todo lo que he avanzado yo, todo lo que he crecido y también tú. Así que después nos vamos a andar peleando que esto es tuyo, que esto es mío, etcétera. Mejor, escogí un lugar. Uno escogió para aquel lado, lo más bonito, y bueno, déjame a este lado, no hay ningún problema. Y a pesar de que, hermano, estaba sobre la tierra donde, ¿y aquí qué voy a hacer? El Señor lo prosperó, sí o no, hermano. El Señor lo bendijo, sí o no. El Señor hace grandes maravillas, pero es a través de la obediencia, hermanos. A pesar de que el Señor le había dado un hijo en su vejez, el Señor le dijo, dame tu único hijo. ¿Se rehusó Abraham? No. Se lo ofreció al Señor. Y hermano, cuando estaba a punto de degollarlo, ya he mirado que tú eres obediente, que tienes mucha fe. Por eso es llamado el Padre de la fe, hermanos. ¿Qué calidad de obediencia tuvo Abraham, hermano? Así es. Para ser llamado amigo de Dios. ¿Qué calidad de obediencia? Que él, hermano, hizo lo que el Señor le mandó, sin discusión. Sin discusión. Haz esto, vámonos. Ya ves, hermano, la palabra del Señor nos manda, haz esto, haz aquello, y no lo hacemos. No lo hacemos. No dejándonos de congregar. Eso nos manda la Escritura, ¿verdad? Amén. Y no tenemos que dejarnos de congregar porque sabemos que ya el tiempo ya así dice la Biblia. Cuando vemos que ya el tiempo ya está relativamente cerca, menos es cuando menos tenemos que dejarnos de congregar. Así es. Pero ¿qué es lo que hacen? Andan por allá divagando afuera, hermano. Y ya después, ay, pastor, oré por mí, ¿qué? ¿Cuántas veces hemos tenido esas cosas, hermano Manuel? ¿Por qué les va así, hermano? A ver, sinceramente, hermano, ¿por qué les va así? Porque no son obedientes.
No me obedecer, Que no hay obediencia. No hay obediencia. obedecemos. Los que están aquí con el Señor, hermano, dice que van a entrar y salir y siempre van a hallar pastos verdes, hermanos. Amén. Sí, amén. Así dice la Escritura. Amén. Pero el que anda divagando allá afuera, hermano. Yo me imagino como aquel hombre, hermano, que les ponía a las vacas esas botellas, hermano, el fondo de botellas, esas verdes de Sprite, ¿no? Se las ponía, hermano, como lentes para que miraran que el pasto estaba verde, pero en realidad estaba bien seco. Ahí estaba la vaquita comiendo pasto seco, ¿no? ¿Ah? No traía el fondo verde. Entonces, hermanos, por eso muchas veces están así. Por eso hay bastantes cristianos, hermanos de la congregación, que están así. ¿Por qué? Porque andan divagando allá afuera. Porque andan ahí errantes, hermano. Y no están donde tienen que estar. No están donde tenemos que estar, hermanos. Por eso muchas veces el Señor no obra, por eso muchas veces el Señor no bendice, por eso muchas veces, hermano, a veces les digo, nos va como nos va, porque no estamos obedeciendo. No estamos obedeciendo. Entonces, hermano, por eso muchas veces no alcanzamos a ver el propósito de Dios y nos detenemos, se estancan. Y quiero decirle una cosa, hermano, para que tenga cuidado. Cuando se estanca, hermanos, para salir de ese hoyo, para salir de donde se ha metido, es difícil. Un cristiano hermano, que se va, se aleja del Señor, cae, hermano, en fornicación, en pecado, etcétera, diferentes cosas, para levantarse, ¿cuesta o no cuesta? Amén. Y más si es inconstante. Yo creo que el Señor lo levanta, sí, hermano, pero cuando ciertamente se pone en la línea y empieza, hermano. Así es. Pero si viene una vez, 2, 3 veces se pierden, así el Señor va a obrar en su vida. No. Por eso vemos tanto cristiano caído allá, ¿no? Que les es difícil. Ay, ya no pueden. Es que si yo voy a la iglesia, ya no pueden levantarse. Y no está en el pastor, no está en ellos mismos. Está en ellos mismos, hermanos. A veces es difícil predicar estas cosas, pero así es, hermanos. Así son las realidades. Para levantarse, ay, hermanos, es un pesar. Número 4. Hermano, ya no está ganando el tiempo. Hermana Paola, léale, por favor. Gedeón obedeció a pesar de su sentimiento de inferioridad. Muy bien. Gedeón obedeció a pesar de su sentimiento de inferioridad. ¿Qué significa eso, hermano? Hermana Tere, ¿sí le alcanza a leer o no le alcanza a leer? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando Dios llamó a Gedeón, él le dijo que él no podía librar a su pueblo porque era el más inferior de todos. Pero Dios mismo le dijo que fuera y él decidió creerle a Dios y ser obediente. Así de que actuó a pesar de sus sentimientos. Muy bien, gloria a Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, no obedecemos a Dios porque sentimos que no somos capaces de hacer las cosas. Porque decimos, pero yo cómo voy a ir, como dice Moisés, ¿verdad? Si yo soy torpe para hablar. Hermano Rogelio, prepárese, hermano, porque quiero que dé una enseñanza en la iglesia, hermano. Amén. Pero ¿qué dice, pastor? Si usted dice así siempre, no va a poder. Pero déjeme decirle que no va a predicar usted, va a predicar el Señor. El Señor pone las palabras en la boca de uno cuando dicen amén. Porque el Señor va a obrar cuando hay un corazón obediente y que esté dispuesto a hacer la obra del Señor y a su nombre. ¡Gloria! Así que el obediente no se debe de decir, yo no puedo. No, hermano, al contrario, tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no sabes el texto?
Entonces, si se da cuenta, hermano, muchas veces hay hombres que buscan las capacidades o la forma intelectual, como es el caso de los discípulos del Maestro. Cuando dijeron, ¿y estos hombres por qué hablan así? Si son hombres que no han estudiado, son hombres sin letras. Señor, amén. Así se expresaban de los apóstoles del Maestro. Estos hombres ni siquiera fueron a la escuela. Son pescadores, no fueron a un instituto bíblico a prepararse, etcétera, hermano, aleluya. No hay instituto bíblico que pueda, hermano, capacitar en la unción y en el poder de lo alto, si no es a través de la llenura del Santo Espíritu de Dios. Cuando dice gloria a Dios, hermano, ¿de qué me sirve tener teología? ¿De qué me sirve tener hermenéutica si me falta la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida? Y a su nombre. Gloria. Muchas veces, hermano, no me apoyo yo en las cuestiones de hermenéutica, hermano, de la homilética, etcétera. A veces es la unción del Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, he traído mi sermón preparado, pero el Señor me dice, no, eso no vas a predicar. Yo quiero que prediques esto otro. Y fluye la predicación mejor, hermano, a veces de lo que uno tiene preparado. ¿Por qué? Porque es a través de la unción del Espíritu Santo. Señor, amén. Y no quiero decir con esto que no se prepare, hermano. No, ciertamente tenemos que prepararnos. Pero es mejor tener la unción del Espíritu Santo de Dios, hermano. Yo conozco pastores que, hermano, difícilmente leen porque no fueron a la escuela. Pero el Señor los usa poderosamente. Amén, amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces no se deje, hermano, no deje que ese sentimiento de que yo no puedo, que no la voy a hacer. No, si el pastor le dice, prepárese, hermano. Amén, aleluya. Cuando yo llegué a Denver, Colorado, hermano, a pesar de que yo tenía 8 años de convertido en el Señor, y que pocas veces había dado un estudio no muy bien elaborado, pero el pastor allá en Denver, Colorado, me dijo, hermano, prepárese porque un día de esto lo voy a poner a predicar. Y yo no le dije, no, pero pastor, y que yo no sé nada. No, yo le dije, amén, pastor. ¿Qué es lo que hice, hermano? Puede ser. Empezar a preparar un mensaje, orar, ayunar y preparar. Y me metí a la lectura, a la oración, al ayuno, hermanos. ¿Y sabe cómo predicaba yo, hermanos? Para prepararme, en el espejo. Así es, hombre. En el espejo, así predicaba. Y ahí estaba sobre todo la recámara, todo el cuarto, hermano, predicando. Ya llegaba allá y se me olvidaba todo. Gloria al Señor. Pero después me dijo el pastor, ahora sí, el día martes va a predicar, hermano Butrón, usted. ¿Está listo? Amén, pastor, estoy listo. Ya tenía, hermano, la predicación. Ya estaba preparado. Así que muchas veces les he dicho, hermano, un día esto los voy a poner a predicar. Amén. ¿Cuántos mensajes ha preparado? Todavía nada preparado. No se siente inferior. No se siente de que, ay, que yo no voy a poder, a mí se me olvida todo. No, no tomemos esas cosas como excusa. Aquí el Señor le puede dar palabra, hermano. Así es, amén. Aquí el Señor le puede dar. A veces le decís, ¿de dónde me salieron tantos textos y yo ni siquiera me sabía esos? ¿Qué es? El Espíritu Santo de Dios, hermanos. Amén. Así que debemos de entender, hermano, que Gedeón, muchas veces se habla poco a veces de Gedeón, hermano, pero Gedeón obedeció al Señor, se preparó. Él, a pesar de que dije, pues si yo soy muy pequeño, ¿cómo que me vas a mandar a mí? Contigo. Voy a librar a mi pueblo. Así que Gedeón, hermano, se sentía menos que los demás.
Así usted que no se sienta menos que nadie, hermano. Así es. Aquí todos somos, hermano, hijos de Dios, todos somos siervos del Señor, amén. Amén. Así que tenemos que servir al Señor. Así que ya un día de estos, hermano Rogelio, ya un día de estos, hermano Raúl, Amén. mientras menos lo esperen, ahora sí, hermano Raúl, hermano Rogelio, próximo miércoles le va a tocar la predicación, le va a tocar la enseñanza, hermano. Prepare algo. Y se los digo en serio, hermanos, se los digo en serio. Preparen algo. No se sientan inferiores, no se sientan que no pueden. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. Gloria a Dios. Así que muchas veces no tenían nosotros la capacidad, hermano, no. Pero más sin embargo el Señor nos va dando el entendimiento, amén. Amén. La otra parte dice, la obediencia trae la bendición. Solo cuando de verdad le creemos a Dios y somos obedientes, es que lograremos entender el propósito en nuestras vidas y lo podremos hacer realidad. Gedeón, hermano, obedeció al Señor. Preparó el ejército, hermano. Iban muchos. Y el Señor le dijo, Gedeón, espérate un momentito, traes muchos. ¿Cómo, Señor? Pero el pueblo, aquel pueblo tiene demasiados hombres de guerra. El Señor dijo, tienes muchos. Así que dice que todos los que tenían miedo, mejor se regresaran a su casa. Y se quedó con bien poquitos, hermano, porque se regresaron como 27,000 hombres ya. Y yo, ¿cómo? Hermanos, y posteriormente, llámalos al estanque. Allí en el estanque, vamos a probar también ahí. Y dice que al final se quedó con 300 hombres, hermano. Contrató un ejército, 300 hombres. Dijeron que muchos a la verdad pudieron pensar que vamos a hacer esto, pero esos 300 hombres, hermano, esos 300 hombres confiaban en el poder del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Su confianza estaba puesta en el Dios, hermano, de los ejércitos, aleluya. Y el Señor mostró su mano de poder con esos 300 hombres que creyeron y que obedecieron a la palabra del Señor. Dele palmas al Dios Todopoderoso, hermano. Así que eso se hizo realidad, una victoria grande, hermanos, que hasta el día de hoy, hermano, es contada. Así que no fueron los 300 de los hermanos, la historia de los 300 es de Gedeón. Ahí se contó otra historia de los 300, hasta una película hicieron. Si en la historia sucedió, dicen que es verídico, etcétera, hermano, pero 300 hombres, hermano, derrotaron a todo un ejército por el poder de Dios. Amén. Último, hermano, vamos a ir a final de este mensaje de la obediencia y tenemos número 5. Jesús se entregó a sí mismo por amor. El mayor ejemplo de obediencia lo encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos faltaron muchísimos personajes, hermanos, pero el mayor ejemplo de obediencia lo encontramos con el Señor Jesucristo, quien siendo Dios, hermanos, escuche bien, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Ya lo leímos. Dice, decidió entregarse a sí mismo para ser torturado y tener la muerte más vil y cruel e incluso maldita, porque escrito está, hermano, maldito todo es el que es colgado en un madero, para darnos vida eterna y librarnos del pecado. Además de ello, las Sagradas Escrituras nos coloca a Cristo como un ejemplo a seguir. Él no quería pasar por esa copa, sin embargo, lo hizo por nosotros. Por lo tanto, debemos ser obedientes a Dios, pues así como a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, hay un principio de actitud espiritual ligada a la obediencia, que se aplica a nuestras vidas cuando decidimos obedecerle a Dios. De tal manera, hermano, que el Señor Jesucristo nos enseñó el camino de la obediencia. Y el Señor, hermano, constantemente Él obedecía.
él no hacía lo que él quería, sino que él dijo, mis palabras yo no las hablo por mí mismo, sino que hablo la palabra de aquel que me envió. Cuando dicen gloria a Dios. Y entendemos todo eso, ¿no? Que el Señor a través de su trabajo, de su tarea, hermano, como él, como hijo de Dios, como en su humanidad, hermano, él se sujetó también. Él se humilló, él fue obediente. Él no hablaba por su propia cuenta, así lo dice el Señor. Él no hablaba por su propia cuenta, él hablaba lo que se le había mandado y ordenado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que debemos de ser, hermano, seguir las pisadas de Cristo en una vida obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde tenemos que ser obedientes? Hasta la muerte. Si tenemos que seguir esa línea. Y cuando nosotros somos obedientes al Señor, hermano, entonces hay una autoridad espiritual para aquellos que son obedientes. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, hermano, harán aquellas cosas que, hermano, van a ser mayores que las que el Señor, hermano, realizó. Si nosotros vemos la Escritura, hay varias promesas. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren o comieren cosa mortífera, no les dará daño. Tomarán en las manos serpientes, hermano, aleluya. Y hay muchos hombres que toman serpientes y dicen estas palabras del Señor, pero eso no significa tomar serpientes literales, hermano, sino que vamos, hermano, a tener autoridad sobre principados y sobre potestades. Cuando dicen gloria a Dios, sabiendo que el poderoso nombre del Señor Jesucristo está, hermano, para librar y para salvar a su pueblo y a su nombre. Así que van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Amén. Hay promesas, hermano, para aquellos que son obedientes al Señor. Hay una autoridad ligada a la obediencia. Hay una autoridad, hermano, porque usted no se va a poner a reprender un demonio sin tener, hermano, la autoridad. Imagínense aquellos hombres que dijeron en el nombre de aquel que predica, Pablo, sal fuera. Y dice que ese demonio se rió, hermano. Y dice que los sacó hasta desnudos, ¿verdad? Los golpeó, hermano. Sí, los sacó desnudos. Pero más sin embargo, dice que eran exorcistas ambulantes, así dice la Biblia, hermano. Exorcistas ambulantes. Pero si nosotros somos obedientes, hermano, Pablo, aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación, sal de esa muchacha. ¿Y qué pasó con ese espíritu de adivinación? Salió. No le dijeron como aquellos exorcistas ambulantes, ¿no? Sino que dijeron, pues sabemos quién es Jesús y también conocemos a Pablo. Ellos sabían quién era Pablo. Amén. Porque cuando nosotros somos obedientes, hermano, hay una línea de autoridad en la obediencia. Amén. ¿O usted no lo cree, Amén, hermano? amén. Hay una liga de autoridad. Sí, amén. Y no es porque nosotros seamos, no, es por, hermano, por la obediencia. Por la obediencia. Imagínense, el Señor Jesucristo pasaba tanto tiempo de oración, hermano, que llegaba a las ciudades y sanaba enfermos. Los demonios, sal fuera, hermano, salir. Así que, ¿qué autoridad nosotros tenemos, hermano? ¿Qué autoridad nosotros tenemos en la obediencia? ¿Hay autoridad en la obediencia, sí o no, hermanos? Amén. Hay autoridad en la obediencia. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, a través de la obediencia hay autoridad. Así que esa autoridad, hermano, que el Señor le dio es el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dan palmas al Señor Jesucristo, hermano? Así que hay línea de autoridad.